Buenas noches. Arrancamos una nueva edición del Vértice en esta jornada de miércoles 29 de abril de 2020, donde vamos a seguir repasando la última hora relacionada con el coronavirus, con el COVID-19 en toda la comarca del Valle del Guadalentín. Vamos a retomar a partir de esta noche de nuevo también las tertulias. Nos va a acompañar Juan Francisco Soriano, profesor jubilado, y también Ana Blaya, abogada, habituales contertulios de esta casa de Comarcal Televisión y habituales contertulios en este programa en el Vértice para analizar cómo está la situación del COVID-19 y cuáles pueden ser las pautas a seguir próximamente. También para analizar un poquito cuáles han sido las incidencias que se han producido durante las últimas horas en cuanto a esta pandemia. Vamos a tener en primer lugar también al secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, Diego Conesa, será nuestro primer protagonista, con el que vamos a analizar precisamente cómo está la situación del coronavirus, esa desescalada que ya ha dado a conocer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esas 4 fases que van a comenzar a implantarse a partir de este fin de semana. Analizaremos en qué situación puede estar la región de Murcia durante las próximas horas y hablaremos también de la cancelación de los expedientes relacionados con los arreglos de las viviendas de los terremotos. Una buena noticia que ha llegado durante esta semana por parte del gobierno regional. Quedan cancelados todos esos expedientes, por lo tanto es un respiro para las más de 3.700 familias que estaban todavía en una situación complicada y que debían de justificar el dinero que habían recibido de la comunidad autónoma debido también a la situación de pandemia. Recuerden que ha quedado cancelado ese tipo de expedientes. Hablaremos con el portavoz del Partido Popular en Lorca, con Fulgencio Gil. Recuerden que el próximo 5 de mayo, la próxima semana, el martes, se va a desarrollar ese pleno extraordinario para analizar todas y cada una de las medidas que se van a poner encima de la mesa por parte de las formaciones políticas de los grupos municipales de Lorca para intentar paliar la situación del coronavirus, y analizaremos cuáles son algunas de ellas con el portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil. Son algunos de los contenidos que nos van a llevar durante los próximos minutos en esta noche del Vértice, y ahora damos paso a nuestro primer protagonista. Ya nos acompaña el secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia, Diego Conesa. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y aprovechar esta oportunidad para saludar a todos vuestros espectadores, deseando que estén bien y dando los ánimos suficientes y oportunos para trasladar que unidos saldremos de esta. Ajá. Primeramente, personalmente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el día a día siendo para usted con esta situación anómala para todos? Bueno, creo que me puedo considerar una persona afortunada. No he tenido ningún tipo de afección personal de salud, ni yo ni mis familiares más cercanos por un lado, y luego también he tenido la fortuna y la tranquilidad de ver tantos sanitarios que han velado por todos nosotros para darnos esa tranquilidad, y luego tantas personas que han mantenido el país en pie, trabajadores, empleados públicos, autónomos, empresarios, para que los que hemos tenido que cumplir solamente lo que es el deber cívico y ciudadano de estar confinados, poder seguir de aquí, ¿no? También descubriendo las videoconferencias, una dinámica de trabajo que desconocía con carácter previo anteriormente, y bueno, y ahora son todos los días 6, 7 u 8, ¿no? Casi todo el día enganchado a las videoconferencias, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Esa es la parte positiva que queda, y bueno, intentando sumar, intentando plantear propuestas, proposiciones, remar, intentar ayudar e informar, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, a muchos vecinos, pequeños autónomos, empresarios, porque nos trasladaban sus inquietudes e intentábamos ayudar y sumar. Ajá. Precisamente, en relación a esa situación que tenemos relacionada con el COVID-19, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, daba ya una serie de pautas, las 4 fases que se han instalado para la desescalada. ¿Qué le parecen esas medidas que ha tomado el gobierno central? Bueno, ya se ha ido avisando de esto, y se han dado un marco general que, como bien se indicó ayer, hay que ir especificando ahora. No hay una solución mágica, ni tenemos una experiencia de parar un país y de ponerlo en marcha, y sabiendo que en todo caso no estamos totalmente libres, porque no hay una vacuna. Ese es
el primer planteamiento que se hizo desde el mismo declaración de estado de alarma, ¿no? Que el primer objetivo era esa vacuna. No la vamos a tener, tenemos que ir desconfinando, tenemos que ir recuperando como tal lo que es la vida normal, entre comillas, que no la tendremos hasta que tengamos la vacuna, y eso no es fácil. Se marca hay un marco general en el que ya pues se sabe que se irá por territorio, qué cumplimiento tiene que haber en cada provincia, sobre todo de garantía sanitaria, de que haya una cobertura sanitaria, una garantía por el caso de un nuevo rebrote, y a partir de ahí pues ir un poco coordinándose pues con todos los sectores económicos, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, y no es fácil, son muchas medidas las que hay, pero ya tenemos más o menos una hoja de ruta, y es que ese proceso de desescalada va a durar 6 semanas, que comienza particularmente en algunas cosas a partir de la semana que viene, de forma muy, muy, muy suave, y que podríamos llegar a final de mes, a final del mes de junio, si la cosa va bien y no hay ningún tipo de rebrote, en el que con las medidas de seguridad que tengamos que seguir manteniendo, pero una normalidad estable para finales del mes de junio. Ajá. No sé, bajo su punto de vista, si considera que a partir del 11 de mayo la región de Murcia, por los números, los datos que está ofreciendo actualmente, podría entrar ya en esa fase 1. Pues se cumplen los requisitos para ello, pero yo también coincido con el consejero de Salud de que tenemos que tener mucha cautela y de ir planificando esa salida, cumpliendo como tal estrictamente los mandatos y los requisitos sanitarios, y sobre todo pues, bueno, por los pequeños comercios, las empresas que vayan teniendo este tiempo, esta semana, 2 semanas, 3 semanas, para ir recopilando el material, la información de cobertura de la seguridad que puedan tener sus establecimientos, en colaboración con sus empresas de prevención, con las mutuas y también con la normativa que tenga que trasladar la comunidad autónoma, que es el competente en materia de seguridad y salud laboral, ¿no? Así que es una labor de todas las administraciones, y bueno, se pone un marco general de tiempos, de que si se van haciendo si se cumple, se tienen los requisitos para el primer paso, pues pasamos a ese primer paso. Cuando pasen 2 semanas, si hemos cubierto los requisitos, pues pasamos al siguiente, y así, haciendo las cosas, si va bien, pues en 6 semanas, a final de junio, pues estaremos en una normalidad, entre comillas, ¿no? Pero una normalidad natural, ¿no? Esa nueva normalidad que se ha denominado bajo esa denominación. Muchos ayuntamientos, los gobiernos regionales, el gobierno central, muchas medidas se están poniendo encima de la mesa. Para usted, para el secretario general del Partido Socialista, ¿cuáles serían algunas de las medidas inmediatas que habría que adoptar en la región de Murcia, sobre todo para sectores muy perjudicados, muy dañados, como puede ser la hostelería y el turismo? Bueno, yo recuerdo al principio que lo que se pedía era mucha rapidez y mucha inmediatez, ¿no? En las medidas que se pusieran, sobre todo para ese sector, como indicas, tan dañado como es el comercio, el pequeño comercio y la hostelería. En ese sentido, están por un lado las medidas que están poniendo en marcha los ayuntamientos, sobre todo en cuanto a las tasas por la ocupación de la vía pública, las cuestiones básicas, se están planteando por parte de los ayuntamientos, dentro de las limitaciones legales que tienen, algunas ayudas en el corto y en el medio plazo. Luego está el Gobierno de España, que al principio había muchas dudas, la gente no sabía si, como nunca un autónomo había cobrado ninguna prestación, pues no se lo creían, no sabían si estaba, y es cierto que se aprobaron el día 17 de marzo y el 17 de abril todos los autónomos que tenían derecho a la prestación, el 97% de los autónomos en la región de Murcia cobraron esa prestación, ¿no? No van a pagar la cuota del autónomo este mes, se le va a devolver la mitad de la cuota del mes de abril, y muchos de ellos seguirán recibiendo la prestación durante el mes de mayo, porque será transitoria lo que es la salida de la actividad económica, ¿no? Y luego hay unas medidas autonómicas de las comunidades autónomas que nosotros planteamos ya hace 3 semanas al gobierno regional, tal y como han hecho otras comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, por ejemplo, por poner comunidades que están gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, pero también como la de la Comunidad Valenciana, tan cercana a nosotros, en la que proponen y plantean una ayuda de 1.500 euros para los autónomos que han cerrado, y de 750 para aquellas actividades que han visto mermados sus ingresos. Es un apoyo, es un complemento, esa cantidad,
para cubrir algunos gastos básicos fijos que se pueden tener y la cobertura de algunos tributos también locales que colabora en la gestión de ellos el gobierno regional, ¿no? No se llegó a concretar, ese fue el principal escollo para nosotros no respaldar los presupuestos, ese apoyo específico a los autónomos, aparte de la renta básica, pero incluso les planteamos que pusieran sobre la mesa alguna medida específica, alternativa a la que planteábamos para poder apoyarlo. No se han puesto todavía, por eso pues lamento un poco la inmediatez que se exigía al principio y aquí que no se haya puesto en marcha ninguna de ellas. Pero bueno, seguiremos insistiendo, viendo cómo se coordinan esas medidas entre ayuntamientos, entre comunidad autónoma y gobierno de España y queriendo sumar. Ahora mismo la posición mía como secretario general del PSOE, como portavoz del grupo parlamentario, ganamos las elecciones, somos el grupo mayoritario en la Asamblea Regional, también el partido que más concejales y más alcaldes tiene en la región de Murcia, y eso nos da un plus de responsabilidad, un plus de arrimar el hombro, que es el que he hecho constantemente desde el primer momento y seguimos haciendo, queremos seguir haciéndolo, más que hacer labor de oposición, hacer una labor de proposición. Y en esa dinámica de propuestas seguimos insistiendo y si lo considera, pues podemos hablar de algunas de ellas. Sí, bueno, en relación a los presupuestos, ¿qué valoración hace de los presupuestos y si realmente pues, se acondicionan a este nuevo escenario que tenemos relacionado con el COVID-19? El propio gobierno regional, varios de sus consejeros han hecho manifestaciones en ese sentido diciendo que no sirven, porque estaban previstos antes de la pandemia. Ante ello hicimos un ofrecimiento, además de apelar a la unidad y al respaldo y apoyo total al gobierno regional y a los 45 alcaldes y al gobierno de España por parte del Partido Socialista de la región de Murcia, planteamos el trabajar y ponernos a disposición para elaborar unos nuevos presupuestos sociales de justicia social que eran los que necesitaba la región. No se aceptó, pasaron 4 semanas en las que podíamos haber trabajado en esa línea, hicimos un ofrecimiento para llegar a un acuerdo y respaldar estos presupuestos siempre y cuando en 10 puntos se hiciera un cambio inmediato en esos presupuestos, ¿no? 10 puntos que eran 3 sanitarios, reforzar el servicio murciano de salud, reforzar un plan de choque para las listas de espera, reforzar la atención primaria como básico y apoyar cualquier medida que los refuerce. Entre ellas, una que hubo cierta polémica estos días anteriores sobre los recortes o no recortes en el presupuesto regional en materia de sanidad. Por ejemplo, hay un recorte del presupuesto del 20 con respecto al 19 de 46 millones de euros en material sanitario que no se va a producir y ahí no se va a producir, pero está en el papel en ese presupuesto, ¿no? Y ahí sigue estando el respaldo del Partido Socialista para modificar cuantas partidas presupuestarias sean necesarias para reforzar esa atención sanitaria. Hablamos de algunas políticas sociales, de duplicar la renta básica, la ayuda que tienen aquellas familias que no tienen nada, la partida para los colectivos más desfavorecidos que se duplicara también, y las becas, una mejor colaboración con los ayuntamientos con las becas de comedor y que se extendieran para este próximo verano que está ahí, ya que sabemos que hasta septiembre no comienza el colegio, ¿no? Esas eran medidas, esas son 7 más las 3 económicas, entre ellas la del autónomo que te he dicho y la del pago inmediato de las facturas, 10 medidas con las cuales nosotros respaldábamos el presupuesto si se concretaban en puntos concretos, ¿no? No se llegó a concretar ni lo de los autónomos, ni lo de la renta básica, ni de las partidas a colectivos más desfavorecidos, ni tampoco una línea de avales que planteábamos para ciertos sectores económicos específicos de la región de Murcia, algunos vinculados a la agricultura, ovino, caprino también, que hay mucho en la zona, y también de la flor cortada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decíamos que son sectores y otras empresas agroalimentarias muy vinculadas a la hostelería y a los hoteles que necesitaban de un respaldo adicional del gobierno regional, de cada gobierno regional en esos sectores específicos de cada comunidad autónoma, ¿no? No ha podido ser, pero a pesar de ello seguimos insistiendo en hacer propuestas. Hemos hecho 106 propuestas que hemos entregado al gobierno regional para esa estrategia regional que debería estar ya mucho más avanzada, y en esa línea es en la que seguimos, ¿no? De proponer en este momento en el que hace falta apelar a remar todos juntos. Y aunque no estamos gobernando, aunque ganamos las elecciones, seguimos en esa línea de hacer propuestas, labor de proposición más que de oposición, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la Asamblea Regional le ofrecimos a la vicepresidenta que lidere esos cambios en políticas sociales
y rediseñar, ¿no? Redefinir un poco qué papel tienen que hacer las residencias y el cómo atender a nuestros mayores en las residencias y en la asistencia domiciliaria. Creo que tenemos que ver que ahí se ha fallado en el conjunto del país, en una competencia que es de las comunidades autónomas. Hay que pensar que en la región hay más de 50 residencias, solamente ha habido casos en 5 de ellas, pero en esas cinco residencias han fallecido la mitad de los fallecidos que tenemos en la región, más de 60, ¿no? Lo cual hay que tener una especial sensibilidad y actuación y refuerzo de esa situación en nuestras residencias para nuestros mayores. Sobre las partidas relacionadas también con el Mar Menor, ¿qué valoración puede hacer? Una situación también Bueno, complicada en la región. pues muy complicada por esa marca región que ofrece el Mar Menor y que afecta en su conjunto. Ya veíamos claramente insuficientes las partidas que había en el presupuesto anterior. Seguimos apostando por cambiar algunas cuestiones de ley y sobre todo de cumplimiento de las normas en la región de Murcia. Se sigue insistiendo desde el Gobierno de España que es muy importante que se actúe en origen, viendo la situación de cultivo, el cómo se hace con los nitratos y también el control de ciertas parcelas y ciertas parcelas en las que no se tiene la concesión de agua muy cerca de lo que es el litoral, muy cerca del Mar Menor, ¿no? Ahí hay que actuar de manera decidida y nuestra propuesta en este sentido es muy clara. Escuchamos hace ya varios meses un anuncio del Gobierno regional planteando una petición de un préstamo al Banco Europeo de Inversiones de 200 millones de euros y en esa línea pues lo que queremos saber es qué se plantea el Gobierno regional hacer con esos 200 millones de euros, qué plan de financiación, qué plan de pagos, qué plan de ejecución se quiere tener en ese sentido y ahí si lo consensuamos, si llegamos a acuerdos, por supuesto estará el Partido Socialista de la región de Murcia para trabajar en esa línea también tan importante para la región de Murcia. Habrá también una serie de partidas que me imagino que se deberán de reubicar o se deberán de destinar también a paliar la situación del COVID-19. Es algo que se habrá puesto también encima de la mesa. Bueno, esas 10 medidas urgentes que planteábamos nosotros era la hoja de ruta, ¿no? Para redefinir. Creo que lo importante era reforzar el sistema murciano de salud. Esas partidas que en los presupuestos aparecen con 46 millones de euros, por ejemplo, menos en material sanitario, eso pues no puede ni debe ser así y el apoyo total nuestro a que se varíen esas partidas y se refuercen, ¿no? Creo que es muy importante con el ajuste que ha habido ahora y con la no con el parón que ha habido en lo que son las atenciones hospitalarias que había pendientes, en quirófanos, las especialidades hay que reforzar para hacer un plan de choque con los médicos y la sanidad pública y los hospitales públicos para que esa pelotera que tenemos ahora mismo de pendiente y que se ha parado durante este tiempo, que salga adelante. Pero es que hay que seguir reforzando la extraordinaria labor que han hecho pues, los médicos de cabecera, los enfermeros que están en primera línea, que han ayudado con éxito a que en la región pues, tengamos mejores datos, que es confinar a las personas en sus casas, atenderlos desde sus casas y hacer ese filtro en los propios centros de salud para que no se mezclaran como tal las personas que pudieran tener algún síntoma vinculado al COVID-19 y las que no lo tuvieran, ¿no? En ese sentido, pues agradecer esa labor y también hay que reconocer, eso es así, el hecho de que en la región de Murcia, el 8 de marzo tuviéramos el primer caso detectado, hemos sido, junto con Andalucía y Canarias, pues las comunidades más beneficiadas del confinamiento total a partir del 14 de marzo, ¿no? ¿Quién se ha visto más beneficiado de ese confinamiento que hemos tenido general en todo el país? Pues las comunidades autónomas que menos casos teníamos, porque así se ha podido prevenir mejor y no ha habido una saturación de los hospitales y de las UCIs. Ajá. Diego, para ir finalizando, también me gustaría tocar el asunto de la justificación de los expedientes de los terremotos de Lorca. ¿Era algo necesario? ¿Era una batalla en la que, bueno, pues en el Ayuntamiento de Lorca también durante mucho tiempo se estaba buscando? Finalmente se ha conseguido y sobre todo consensuado con los gobiernos locales, regionales y el Estado, que al fin y al cabo, como decía Diego José Mateos, el alcalde de la ciudad, cuando las tres administraciones se juntan, salen este tipo de resultados y buenas noticias. Bueno, yo esto lo he vivido en primera persona, siendo delegado del gobierno. Comencé a finales de junio del 18
y ya en agosto y en septiembre tuve las primeras reuniones con los vecinos planteándonos esta situación y otras relacionadas con los terremotos, ¿no? Desde el primer momento se le ha ido indicando la verdad, hemos tenido el respaldo de las medidas que se tuvieron que poner en la Asamblea Regional, luego esa iniciativa que era necesaria, ese cambio normativo, que no es fácil, no era fácil ni mucho menos a nivel nacional, que se anunció hace apenas 10 días por el propio ministro Ábalos, que le había trasladado el propio alcalde de Lorca y yo también como secretario general al ministerio en varias ocasiones para que pudiera ser una realidad, y ese paso previo ya está. Ahora es la aprobación que ha hecho el gobierno regional de esta norma de Lorca, que tenía que haberlo hecho en una norma específica solamente con la cuestión de Lorca, habiendo derogado esto y no habiéndolo metido junto con otras en el pelotón de cola de otras medidas que se han tomado, que algunas de ellas veremos a ver si no son incluso inconstitucionales y que se puede embarrar. En todo caso, creo que es importantísimo señalar que ya se le ha dado una solución a ese problema innecesario que tenían 400 familias, al menos de Lorca, que lo vi de primera mano, que se ha trabajado en esa línea, en decir, vamos a buscar una solución, y se ha hecho en ese sentido. Y bueno, pues eso es ya una realidad que ha costado trabajo, pero finalmente se ha conseguido, ¿no? Y yo creo que esa es la línea, la colaboración y la coordinación. Por eso yo, al final, lo que he trasladado al presidente regional, al señor López Miras, es de que aquí está el PSOE, de que aún siendo el grupo mayoritario es importante colaborar más y mejor con los ayuntamientos, no solamente en las reuniones todas las semanas presidente y alcalde, sino las consejerías con cada una de las concejalías. Es muy importante en esta región esa colaboración mayor y mejor con ayuntamientos y comunidad autónoma, que tiene que respetar la labor de la Asamblea Regional, especialmente del PSOE, que somos el grupo mayoritario y que queremos sumar y no nos puede invisibilizar. Y luego también lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, el ofrecimiento que le he hecho, incluso aunque no llegamos a aprobar los presupuestos, el punto de acuerdo en cuanto a ir de la mano juntos ante el Gobierno de España. Mi predisposición, la mano mía, es que cada vez que quiera el presidente regional, que trabajemos conjuntamente para solicitar al Gobierno de España fondos que puedan provenir de la Unión Europea, ver fórmulas transitorias mientras que no tengamos un nuevo sistema de financiación. Ahí estoy para colaborar de la mano, siempre de manera seria, de manera rigurosa y de manera leal. En ese sentido, yo que vengo del mundo municipal, que he sido delegado del gobierno y ahora tengo representación regional, tengo muy clara esa triple visión de que sumando esfuerzos multiplicamos resultados. Y eso creo que es lo que quiere y necesita la ciudadanía. Pues Diego Conesa, secretario del Partido Socialista de la Región de Murcia, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Comarcal Televisión. Muchas gracias y eso, un agradecimiento a todos los que, a vosotros especialmente, por haber demostrado lo esencial que es mantener informados a los vecinos y vecinas, a todos aquellos que han estado trabajando y manteniendo la región, la comarca en pie, y un abrazo sincero y cálido, aún desde la lejanía, a todos esos familiares y amigos de personas que nos han dejado en este tiempo y que no se ha podido estar con ellos despidiéndonos como es merecido. Seguro que cuando pase y venzamos en la pandemia, le rendiremos el debido tributo a todos ellos. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Un abrazo.